Cabe iniciar el análisis de la última decisión del COMEXI, reconociendo que la crisis que vive nuestro país, la crisis económica que vive nuestro país, no ha sido causada por los efectos de la crisis financiera internacional. Ha sido causada única y exclusivamente por el mal manejo de la economía, por el mal manejo de las políticas fiscales, de las políticas comerciales. Y principalmente ha sido causada por el despilfarro de la mayor cantidad de recursos que ha recibido nuestro país, recursos directos que ha recibido nuestro país, 26.000 millones de dólares en los últimos 48 meses. En lugar de ahorrar y en lugar de invertir en el desarrollo de nuestro país para convertir en una nación competitiva, lo que se ha hecho es incrementar en el gasto corriente, llegando a una cifra récord. 40% del presupuesto nacional del Estado ha sido utilizada en el gasto corriente, es decir, principalmente en el gasto de burocracia y otros que más adelante toparé. De seguir en este ritmo, o de seguir con estas políticas, y si no se toman medidas correctivas urgentes que partan del reconocimiento que la enfermedad es el despilfarro, es la incapacidad de administrar las arcas fiscales, proyectamos un déficit de 5.000 millones de dólares para el próximo año. Este déficit, como decía, este problema que enfrenta nuestro país, nos lleva a dos alternativas. La seria, tomar medidas de control del gasto, de reducción del gasto fiscal, de modernización, de reducción del tamaño del Estado. Tomar medidas de reducción en el gasto corriente, focalizando de manera correcta los subsidios y eliminando todo el gasto dispendioso. En segundo lugar, forjar alianzas estratégicas verdaderas que partan de una base sólida con el principal productor de productos de exportación, que es el petróleo, empresas eficientes, para lograr un incremento de la producción petrolera de 200.000 barriles de petróleo al día, con lo que se conseguirían incrementar cerca de 72 millones de barriles anuales y conseguir ingresos por cerca de 2.800 millones de dólares. Esto es absolutamente factible, ya que el oleoducto de crudos pesados hoy se utiliza únicamente en el 50% de su capacidad. Con esto utilizaríamos al 100% el OCP, obtendríamos 2.800 millones de dólares y cerraríamos prácticamente el 50% de la brecha. El otro 50% de la brecha tiene que ser cerrado asimismo, realizando alianzas estratégicas con los sectores de exportación para fomentar en este año su posición competitiva. Se han tomado algunas medidas que a nuestro criterio son muy tibias. Fomentar alianzas estratégicas serias con estos sectores para lograr un incremento en las exportaciones, pero sobre todas las cosas reducir el gasto corriente en el 25%, logrando un ahorro de más de 2.000 millones de dólares. Reducir el gasto corriente en el 20%, alianzas estratégicas con todos los sectores exportadores importantes, principalmente con el sector petrolero. Sobre la decisión última del COMEXI de incrementar los aranceles de 940 partidas arancelarias, que sumadas a las anteriores llegan a cerca de 1.800, es decir, a todos los bienes de consumo que importa a nuestro país, debemos manifestar como Cámara de Comercio de Quito y como Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, que la decisión es inconveniente, equivocada y perjudicial para los ecuatorianos. El aumento de aranceles solamente significa incremento en los precios, falta de competitividad y desabastecimiento. El incremento de los aranceles significa que el consumidor ecuatoriano va a pagar nuevamente la ineficiencia en la administración de la economía de este gobierno. Aranceles altos significan una amenaza a la industria nacional. Una amenaza a la industria nacional, pues se privilegia o se abre la posibilidad a la importación de productos de todos aquellos países con los cuales tenemos suscritos acuerdos comerciales y que no pueden ser afectados por estas decisiones unilaterales.
específicamente con la CAN y con el Mercosur. Por lo tanto, en las próximas semanas veremos una avalancha en la importación y el ingreso al mercado ecuatoriano de productos colombianos, peruanos, chilenos, brasileros, argentinos, que van a competir de manera desleal, es decir, técnicamente no es desleal, pero que van a competir con los productos de la industria nacional en condiciones no de igualdad, porque son productos que vienen y que provienen de economías más desarrolladas, que además tienen la posibilidad de la discrecionalidad de su moneda. Además, el incremento de los aranceles incentivan el contrabando. Esto ha sido probado en la historia. Incrementar los aranceles incentiva el contrabando. Y el contrabando es el peor enemigo a la producción nacional y a la comercialización interna. Con esto nosotros también sugerimos, en lo que tiene que ver con el tema importante, es decir, con la disminución del gasto, primero una focalización de los subsidios. Los subsidios en gran mayoría no están llegando a sus beneficiarios, se están subsidiando clases pudientes. Ese no es el sentido de un subsidio. Focalización inmediata de los subsidios. Disminución del impuesto al valor agregado en 2 puntos para fomentar el consumo. Alianzas estratégicas, como decía, con empresas, con productores nacionales importantes para fomentar la exportación. La autorización que la tiene por ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que todos los afiliados al Seguro Social puedan acceder a la salud privada. Todos los afiliados puedan acceder a la salud privada a través de la firma de convenios del Seguro Social con operadores privados. Esto está amparado en la ley y esto le desahoga al gobierno de una responsabilidad que no ha sabido cumplir y que no existe además la capacidad suficiente para hacerlo. Con estas medidas y otras que anunciaremos en los próximos días, queremos sumar a un gran plan, no solamente para afrontar la crisis del año 2009, sino para pensar en el Ecuador del futuro. El Ecuador del futuro, ese Ecuador en el que nuevamente deberá salir el sol para terminar con esta noche de pesadillas de la aplicación de un modelo socialista comunista que nos ha hundido a la peor crisis económica y financiera que hemos vivido en nuestro país. Perdón, no, ratifico, no financiera. El sistema financiero ventajosamente se mantiene sólido, gracias a las medidas que ha tomado la Banca Nacional. A la peor crisis económica que ha vivido nuestro país.